El caso del día. En Puntos Cardinales. 4:22 de la tarde. Y hay que decir que a esta hora nuestra productora Paola Mucciotti está muy afligida por el resultado del partido. España le está ganando 1-0 a Italia en el minuto 64 ya de este encuentro en la Eurocopa. Tanto así que me tiene secuestrado un café porque estaba negada a que esta información se hiciera pública. Ya lo saben todos los aficionados de España. Están ganando 1-0 a Italia. Y Paola Mucciotti está cruzando los dedos para que el resultado de este partido pueda revertirse antes del pitazo final. Lo cierto es que volvemos a nuestro caso del día y Estados Unidos tiene una historia muy ligada a la esclavitud hasta no hace tanto tiempo, profe. Muy pocos años. Hace muy pocos años. Y ayer se celebró Juneteenth, un día que se ha dedicado a educar a las generaciones sobre la historia de la comunidad negra en ese país, un feriado que ha sido decretado por el presidente Joe Biden hace algunos años ya. Cada 19 de junio. Y esto es apenas un abreboca de lo que será nuestro caso del día. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, escuchemos un material preparado por nuestra productora Paola Mucciotti, quien nos va a brindar un contexto. El Juneteenth, también conocido como el Día de la Libertad o el Día de la Emancipación Negra, es una festividad que conmemora la emancipación de los afroamericanos esclavizados en los Estados Unidos. Se celebra cada año el 19 de junio, fecha en la que en 1865 el general de la Unión, Gordon Graner, leyó la Orden General número 3, que proclamaba la libertad de los esclavos en Texas, el último estado confederado que aún mantenía la esclavitud. Si bien la proclamación de emancipación del presidente Abraham Lincoln en 1863 había declarado la libertad de todos los esclavos en las áreas controladas por la Unión, la noticia tardó en llegar a muchas partes del sur, especialmente a las zonas rurales. El Juneteenth sigue siendo una festividad importante en la actualidad, ya que sirve como recordatorio de que la lucha por la igualdad racial aún no ha terminado. Todavía existen muchas desigualdades raciales en los Estados Unidos y el Juneteenth es el día para reflexionar sobre el progreso que se ha logrado y lo que aún queda por hacer. Y después de esta cápsula preparada por Paola Mucciotti, le damos la bienvenida en Puntos Cardinales a Francisco Pelayo. Él es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, analista político radicado en Washington, D.C. Bienvenido, es un gusto conversar contigo, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo analizas este día en el contexto norteamericano? Sí, bueno, como Paola lo decía en su cápsula, la independencia es una fecha que todos conocemos, el 4 de julio, pero para la comunidad afroamericana, esta fecha de Juneteenth por muchos años ha sido celebrado como su propia independencia. Ujú. Es una fecha muy significativa porque el 19 de junio, como lo decía también en la cápsula Paola, fue que en Texas se liberó el último estado en donde todavía había comunidades esclavas, y esto fue 2 años posteriores a que se hiciera la oficial la liberación de los esclavos. Entonces, había muchos factores en ese tiempo. Obviamente estamos hablando de que no existían los medios de comunicación que existen hoy en día, pero también había muchos intereses en mantener a la comunidad esclava trabajando para sus propiedades, hacendados y personas que mantenían el poder económico de este país a punta, digamos, o con el beneficio de tener una mano de obra esclava. Entonces, cuando esto ocurre en el año 65, 1865, es como una fecha clave para Claro.
liberación completa de la comunidad esclava que estaba aquí en Estados Unidos. Lo que no significó ni de lejos el fin de la segregación Ujú. o de la No, 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 discriminación. eso fue, digamos, eso fue un acto que en muchas oportunidades fue por muchas comunidades tomado como algo simbólico. Sin embargo, legalmente, el abolir la esclavitud fue el primer paso para ese camino de muchos años. Tomaría 100 años poder lograr derecho a votar, y a otros derechos que todavía hoy en día existen muchas luchas Sí. por una igualdad plena para la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, porque como vienen de esa, justamente de esa historia, de la esclavitud y de la segregación, existen aún en el sistema, existen algunos rasgos de esos tiempos aún. Es que además la segregación se mantuvo hasta hace apenas algunas décadas, ¿no? Y temas como Black Lives Matter quizás fueron también catalizadores para que se oficializara una fecha como esta y que pudiese ser un feriado oficialmente en los Estados Unidos. Sí, exactamente. Es importante eso rescatar de que el Juneteenth, por más de que se ha celebrado como una fecha muy importante para la comunidad afroamericana, en ellos celebrar su libertad, y por eso también lo llaman como un segundo día de la independencia, el Día de la Libertad, Freedom Day. No fue sino hasta el año 2021 que se empezó a reconocer como un feriado federal. Y aunque sea un feriado federal, el día aún no es celebrado o respetado o tomado por la mayoría de los negocios y las empresas privadas. Aún se estima que hay una mayoría, un 60% de las compañías que aún no lo reconocen como un feriado. Y no es un tema, un feriado por un día libre o un día en donde las personas no trabajan. En realidad es un día para poder reflexionar y tenerlo en cuenta como algo que fue parte fundamental de la historia de este país. Y como lo decías tú, sí, tomó casi 100 años hasta el año 64 cuando se firmó la ley de los derechos civiles en julio del 64, o sea, prácticamente 100 años después de esa fecha de la abolición por completo de la esclavitud, en la que los afroamericanos empezaron a tener más igualdad de derechos, que hasta ese momento no lo habían tenido dado la segregación. Ahora, Francisco, estamos hablando con Francisco Pelayo, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y analista político radicado en Washington. Francisco, ¿qué tú decías antes que todavía hay residuos de segregación, de discriminación, pero eso tú lo puedes advertir en algún marco legal o en algunas rendijas que se escapan? Es decir, ¿a qué te refieres cuando apuntas eso? Sí. Bueno, en realidad en el marco legal no, no, No no hay. existe ese tipo Ujú. de segregación, Por ese tipo de, supuesto. esa igualdad existe, pero hablamos en realidad, cuando hablamos de comunidades en Estados Unidos, en áreas suburbanas o en áreas rurales que no tienen acceso al Internet, y cuando ves quién es esa población y ves que el 90% de esa población son personas de color, de la raza negra, o son, digamos, aquí cuando decimos de color también podemos incluir a latinos o personas Mm. de cualquier otro país que tienen una etnia diferente a la mayoría acá. Te das cuenta de que hay una especie de segunda clase de algunos de los residentes de este país, porque simplemente algunos de sus servicios no son los mismos. Existen lugares en donde no hay acceso a comida, como la tienen lugares donde hay más afluencia de recursos. Entonces, todavía la lucha por una igualdad plena tiene mucho que alcanzar, hasta que todas las comunidades puedan tener las mismas oportunidades en cuanto a estudios, en cuanto a acceso a la salud, acceso al Ujú. internet, a trabajos que paguen de una manera justa.
todavía habrá personas que están relegadas. Que además entiendo, está asociado también a un tema de pobreza que Claro. se termina perpetuando justamente por no tener acceso a esas cosas que te garantizan o te dan la Sí, oportunidad de poder cambiar esa situación, pero también con el tema de la violencia. Y vuelvo a traer a colación el tema de Black Lives Matter porque quizás en la actuación o el proceder de los cuerpos de seguridad es donde se puede ver ese sesgo, ¿no? sí, el movimiento de Black Lives Matter es un movimiento que ha tenido mucho peso en los últimos años y también en el tema del Juneteenth, de reconocerlo como un tema de necesidad nacional, de que se reconozca las luchas, los esfuerzos y los alcances que ha tenido las victorias que ha tenido la comunidad afroamericana. Pero en cuanto a temas como el tema de la violencia extrema por parte de cuerpos oficiales, la mayoría de los casos que conocemos y que han ocurrido y que hemos visto en las noticias en los últimos años son personas afroamericanas de distintas comunidades, de distintos lugares del país, en donde no podemos decir que es porque están en cierto estado, en cierta ciudad. Son personas que por su color de piel han sido tratadas de una manera diferente, en muchos casos con una violencia brutal que les ha causado la muerte, o simplemente por ser personas de la raza negra, han sido consideradas que están cometiendo un crimen o que pudieran ser un riesgo para la comunidad y les han quitado la vida de esa manera. Entonces, es algo que preocupa cuando ves las incidencias a nivel macro. Sin embargo, en los últimos años se ha dado muchísima más luz a estos casos que antes eran como guardados, engavetados con las redes sociales, los medios que las personas en realidad tienen acceso a celulares y a poder difundir este tipo de noticias. Ha sido muchísimo más evidente todo lo que está ocurriendo. Ujú. Ahora, la presidencia de Barack Obama se puede interpretar como un paso adelante en todas estas reivindicaciones, ¿no? Sí, la presidencia, sin ningún lugar a dudas, de Barack Obama fue un gran logro, no solamente para la comunidad afroamericana, sino para este país, en poder elegir a una persona que tuviese, que luciera como un gran número de la población de este país. Y cuando hablamos de eso, de la representación de las personas y de la diversidad, es importante no solo porque una persona de color se pueda elegir a un cargo público, sino para que exista el reconocimiento de la población Ujú. de que hay oportunidades para todas las personas y que no nada más las personas que son de la raza blanca pueden lograr ese tipo de cargos. Obviamente, no lo es todo, y que hayamos tenido un presidente afroamericano en Estados Unidos o de descendencia afroamericana, porque él también tenía una mezcla Sí. como la tienen muchas personas en este país. Es solo un paso dentro de todo lo que es ese gran rompecabezas de poder tener un acceso y una equidad con respecto a todas las oportunidades que tienen las personas en este país. Y además él Francisco. tenía notables calificaciones Sí, claro, académicas, ¿no? O sea, extraordinario. que O eso es sea, algo Sí, que es importante. sí, el mérito está en él, su Sí, sí, preparación, así es. su campaña y su exactamente. trayectoria. Y bueno, su color es un agregado que terminó Claro. aglutinando o suponiendo un hito también para ese país. Francisco, ha Es sido un correcto. gusto inmenso conversar contigo estos minutos en Puntos Cardinales. Gracias a ustedes por la invitación. Francisco Pelayo, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, analista político radicado en Washington, D.C., 4:35. Vamos a una pausa y ya venimos.